Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Y estamos muy alegres de estar con ustedes el día de hoy. Estamos estudiando el capítulo 10 del libro de los Hechos, que es un punto muy importante en la historia. Los historiadores no le pondrían mucha atención a ello, pero aún así, esto cambiaría la vida de millones de personas. Y comenzó aquí. Ahora, en la programación de ayer, Lauren, estabas mencionando sobre cómo el Señor te salvó y yo te estaba haciendo preguntas. Dijiste varias cosas cuando salimos del aire en la previa programación. Correcto, sí. Que siento que el pueblo, te hago la pregunta, ¿no? ¿Cuándo supiste que fuiste salvo? Sí, bueno, yo, como dijimos en el último programa, había comenzado a leer la Biblia, había comenzado a buscar ayuda, encontré su programa y después traté de ir a otra iglesia porque usted seguía diciendo en su programa, tiene que ir a una iglesia local, tiene que ir. Así que fue durante este margen de tiempo en el que me di cuenta que cuando estaba yo viviendo mi vida, el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo acerca del bautismo en agua. Tiene que entender, cuando tenía 8 años de edad, yo pasé al altar en la iglesia bautista, había sido bautizado en aguas. Así que realmente yo no entendía ni comprendía por qué el Espíritu Santo me hacía sentir que yo me bautizara. ¿Por qué el bautismo en agua? Porque ya había sido bautizado. Porque ya había sido bautizado en aguas, pero después me llegó la respuesta. Ustedes saben cómo el Señor abre cosas a veces teológicamente. Yo pude verlo correctamente. El Espíritu Santo estaba tratando conmigo porque jamás había nacido de nuevo. ¿Y dónde, a qué iglesia visitabas en ese momento? Bueno, ya para cuando llegó esa revelación, ya había encontrado la iglesia adecuada en la que tenía que estar. La llamé al pastor y ese día le dije, tengo que ser bautizado en aguas el día de hoy. Bueno, esperemos hasta el domingo, me dijo, ¿verdad? Pero fue ese evento en particular con el que Dios me mostró a mí teológicamente, porque yo acababa de nacer de nuevo, yo no sabía mucho aún. Claro. Y después, confundido por lo que yo había vivido y de donde yo había salido cuando joven. Así que fue ese margen de tiempo que yo me di cuenta de que Dios me había salvado y comencé a ver hacia atrás comparando, bueno, lo que yo pensaba que había sido la salvación antes y lo que ahora sabía que la salvación era, y la diferencia más grande para mí, y lo digo aún hasta el día de hoy. Mire, que en eso entonces, cuando era niño, yo iba a la iglesia y los niños pueden ser salvos, ellos Claro que sí. pueden amar a Dios. Cuando yo salía de la iglesia no pensaba en la iglesia para nada hasta que era tiempo de volver, y después todo lo que yo pensaba era, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Y me vestía, y en cuanto terminaba otra vez, yo me iba. Pero cuando recibí a Cristo, y no era solamente una hora de iglesia, sino que 24 horas al día, 7 días a la semana, Sí. el Señor estaba involucrado en mi vida enseñándome. Todo era una lección, todo era nuevo, todo era un cambio, todas las cosas estaban cayéndose de mí, todo lo nuevo estaba siendo añadido. Las cosas que odiabas ahora amabas. Exacto, las amistades antiguas desaparecieron. Eso fue fácil porque yo siempre he sido fuerte en lo que yo hago, y la gente que solía venir por drogas ya no querían escuchar acerca de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que esa gente dejó de venir a mí. ¿Recuerdas, Dr. Gray, cuando usted supo que ya era salvo, ya no tenía ninguna duda? Sí, recuerdo. Tenía 12 años. Y fue bastante diferente a su situación porque estaba en un servicio de avivamiento en la iglesia. Tenía 12 años de edad y una gran convicción del Espíritu Santo. Jamás había pasado yo adelante. Yo había pasado cuando era niño muchas veces. Crecí en pequeñas iglesias en las que papá tenía a todos los niños adelante en el altar arrodillados. Era la banda de niños, ¿se acuerda usted de eso? Oh, sí. Y teníamos que cantar 2 o 3 alabanzas y teníamos que arrodillarnos. Y después alguien venía y oraba por nosotros. Eran como 10 niños alrededor del altar. Yo hice eso todos esos años. Y yo puedo decir que
definitivamente sentía el Espíritu Santo, pero jamás había yo hecho una confesión de fe. Pero aquel día yo estaba bajo gran convicción, 12 años de edad tenía, y el pastor el evangelista dio el llamado al altar, y yo tuve que soltar la banca, la tenía agarrada con mis manos. Esa banca de la iglesia la solté y pasé adelante. Me arrodillé ahí en el altar y estuve ahí bastante tiempo. Y fue una gran experiencia para mí. Sentí que era el pecador más grande de todo el mundo. Pero estabas bajo convicción cuando pasaste al frente. Dios mío, pensaba que era el pecador más grande del mundo. Confesé todos mis pecados, lloré y gemí. Y bueno, cuando yo veo aquel día, yo tuve una experiencia muy emocional, lo cual me dice a mí que tenía cosas que tenía que dejar. Pero el Señor me lo quitó todo, me quitó todo. Y aún recuerdo al tío John, que estaba orando por mí. Él tenía una enfermedad de Parkinson's, así que él puso su mano en mí y estaba estremeciéndose. Aún recuerdo. Estaba orando por el pequeño Donnie. Él me estremeció un poco y creo que con eso me sacó el diablo. Pero cuando me levanté de ahí ya era salvo. Había llorado fuertemente y mi rostro probablemente lo estaba mostrando, pero yo me sentía tan gloriosamente salvado, libertado, listo para servir a Cristo. Y se quedó conmigo toda la vida. Jamás un momento lo he dudado, ni me he alejado de él. Permanecí en la iglesia todos estos años, todas las semanas, todos los servicios, todos los días. Y esto se endulza más y más al pasar los días. Es. Y tenías en aquel momento, ¿qué edad Tenía tenías? 17. Había estado involucrado en la iglesia toda mi vida y fui al altar cuando tenía 8 o 9 años y me uní a la iglesia, me bauticé en agua, pensaba que era cristiano. Pero cuando era adolescente sabía que algo faltaba en mi vida y me puedo identificar con el joven rico y los otros que se acercaron a Jesús, pero algo faltaba. Yo pensaba que tenía que ver más en la vida que solo existir día tras día. Palabra de una alabanza, lo busqué, pero no sabía qué buscaba. Lo deseaba, pero no sabía lo que deseaba. Alguien me invitó a una iglesia. Disculpa, durante ese tiempo, ¿realmente no eras salvo? No. Pero tenía hambre. Sí. Y mientras hemos estado hablando, se me vino a la mente en la Escritura, si le buscas con todo tu corazón, la encontrarás. Dios va a hacer todo lo posible para encontrarnos. Entonces, ¿fuiste salvo en la misma iglesia que habías No. estado visitando? Alguien me invitó a una iglesia pequeña, Pentecostés, y yo fui. Me asustó. La gente estaba levantando sus manos. ¿No estabas acostumbrado a mi eso? Dios, no. Eso fue totalmente lo contrario, pero sentí algo que fue real. Asistí varias veces y por último fui al altar. Le dije, Dios, yo no sé, esto es lo que yo oré. Dios, yo no sé lo que es esto, pero lo deseo. Y cambió mi vida. Pero cuando pasaste por aquel pasillo y saliste de allí 10 minutos después, 1 hora después, ¿supiste que eras salvo? No tuve una gran experiencia en ese momento, ningún gran peso que se me levantó de mis hombros, pero sabía que había algo diferente, sí. Bien. Bueno, no afecta a todo el mundo de la misma manera. No. Realmente no es así. Bob, tú fuiste salvo en tu niñez, ¿no? Sí, mi conversión entre todos aquí probablemente es menos sensacional, pero yo acepté al Señor cuando tenía 5 años de edad. Escuela dominical, en el aula escolar, en una iglesia bautista. Bueno, fue durante la escuela dominical y jamás voy a olvidar, no recuerdo yo la fecha exacta, pero jamás olvidaré ese día. Mire, mi tía Carol, ella era la sustituta ese día y aparentemente la maestra principal de la escuela dominical no estaba ese domingo y ella estaba sustituyéndola. Y mi tía Carol, ella Esta era una iglesia es bautista. una iglesia bautista, Phoenix Baptist Church en Phoenix, Nueva York, donde mis abuelos de parte de
de parte de mi mamá asistían en ese entonces un poco al norte de Syracuse, Nueva York. Y ella solo, y jamás lo voy a olvidar, ella nos explicó el Evangelio ese día. Y ella tal vez fue dirigida por el Espíritu Santo a hacerlo. Y ella nos dio... Ellos hicieron un No, llamado de al hecho, altar o algo solamente habíamos unos cuantos en el aula, una aula escolar pequeña. Y ella solo estaba explicando el Evangelio, que somos pecadores y que nacimos de esa manera y que el pecado es desobediencia a Dios, que Jesucristo o que Jesús era el Hijo de Dios. Dios envió a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados y Él resucitó de los muertos y por creer eso, Dios nos puede salvar, nos salvará de nuestros pecados. Eso fue lo que yo recuerdo claramente. Y ella preguntó si alguien quería aceptarlo. Y yo moví la mano ese día y yo hice la oración de fe. Y acepté al Señor en mi corazón y no puedo decir que hubo algún tipo de gozo excesivo o algo así que llenó mi corazón, pero sí sentí un gozo, sí sentí una paz en mi corazón ese día. Mm, Y mm. solo ¿Qué edad tenía 5 tenías? años de edad. 5 Pero años. sí recuerdo, yo sé que tenemos que ir a la pausa, pero sí recuerdo que antes de eso, no sé cuánto tiempo antes, pero estábamos en la casa de mis abuelos y mi hermano mayor estaba correteándome alrededor de la mesa, diciéndome, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón, si no iba a ir al infierno. Y yo pensé y dije, aceptarlo en mi corazón, a Jesús. Yo ni siquiera, en mi mente pequeña, yo pensé, yo ni siquiera lo conozco, a este Señor Jesús, ni siquiera lo conozco. Yo estaba pensando en lo natural. Si lo pudiera conocer, entonces yo lo saludo y lo puedo aceptar. Pero, pero yo no sabía. De cualquier manera, tenía 5 años de edad y su poder me guardó todos esos años. Pero sabías que eras Sí, salvo. así es. Yo quiero tratar con eso cuando volvamos, ¿no? Cómo el Espíritu Santo te bautizó. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Bob, estás diciendo que naciste de nuevo a los 5 años de edad. Y obviamente no podías explicar mucho de lo que estaba sucediendo, pero sabías que eras salvo, ¿correcto? ¿Qué pensaste en esa capacidad, no? ¿Habías aceptado a Cristo ya? Sí, muchísimo sí, porque eso era lo que se me presentó a mí. ¿Quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Y yo sabía que, porque se me explicó de que yo era un pecador, aunque tenía solo 5 años, pero yo entendí el concepto de lo malo. Era A los 5 malo. años de edad, aún a los 5 uno puede entender el concepto de malo. Sí, claro. Y yo entendía claro, que el pecado era malo contra Dios, no solamente contra cualquiera, sino contra Dios. Y yo claro, creía claro. en Dios. Aún a esa edad yo creía en Él. ¿Pero continuaste viviendo para el Señor durante tu adolescencia? Sí, así es. Y yo no recuerdo. Bueno, hubieron muchos momentos monumentales en los que yo experimenté algo con Dios que jamás olvidaré cuando crecía. ¿No tuviste un accidente donde casi pierdes la vida? Sí, señor, a los 15 años estuve en un accidente automovilístico. Pero antes de ese momento, hubieron momentos en los que el Señor trató conmigo y yo era un adolescente, ¿verdad? Yo experimenté con cosas o traté de hacerlo y jamás pude lograr hacerlo. Era como que la mano de Dios me guardaba de entrar en ciertas cosas. Traté de fumar y casi yo me ahogué, ¿sabes? Sentía de esa manera eso. Pero ya viéndolo ahora, siento que el Señor me estaba protegiendo nada más. Traté de beber alcohol a edad temprana también y eso no funcionó. No funcionó. Nunca lo quise. Y también otras cosas en mi familia, cosas que experimenté o que sucedieron por ejemplo, con la música rock, yo escuchaba esa música como cualquier adolescente, pero como cristiano
Yo recuerdo que una vez estábamos yendo a una iglesia bautista sureña, en este momento en particular tenía 12 años de edad, y yo me dormí en la noche escuchando a la estación local de radio, y yo estaba enamorado. Me encantaba esa música, pero si mis padres y mi madre, especialmente si mi padrastro lo hubiera sabido, yo hubiera sido castigado fuerte por eso. Pero yo escuchaba la música. Bueno, yo fui a la iglesia una vez, yo nunca la voy a olvidar. Fui a la iglesia y el Espíritu Santo, en una iglesia bautista sureña en Vernon, Nueva York, el Espíritu Santo trató conmigo tan fuertemente acerca de eso, que yo regresé después de la iglesia un miércoles en la noche y la presencia de Dios cayó sobre mí con convicción y yo sabía que era una de esas cosas que jamás voy a olvidar. Mire, yo estaba llorando ante Dios y ¿Pero el pastor dijo algo mientras predicaba aquel día? tal vez lo mencionó, no recuerdo realmente, pero yo sabía que no Sí. estaba bien, pero fue una de esas cosas mire, la música de rock no es hacer drogas ni cosas inmorales, sin embargo, sigue siendo pecado y yo estaba siendo redarguido fuertemente. Pero de cualquier manera tuve muchos de esos momentos al crecer con el Señor tratando conmigo y guardándome. Pero cuando yo tenía 15 años de edad, yo estuve en un accidente automovilístico muy serio y voy a tratar de resumirlo un poco. Pero yo estaba con unos amigos, Toma tu tiempo. estábamos, bueno, yo tenía solo 15 años, mi mejor amigo tenía 16, él estaba conduciendo y esto sucedió durante un tiempo del día en el que él legalmente no debía estar manejando. Estábamos fuera muy tarde, pero estábamos jugando baloncesto en un pueblo que estaba probablemente a 20 minutos de distancia de donde yo vivía en Auburn, Nueva York, y era un viernes en la noche, y él iba demasiado rápido, estaba lloviendo, perdió el control del vehículo, se estrelló contra el riel de seguridad y el automóvil impactó donde yo estaba sentado en el lado derecho, del lado del pasajero atrás, en el asiento de atrás. Y la puerta se abrió y yo salí volando. Íbamos a unas 60 millas por hora de velocidad y yo impacté con mi cabeza, todo el lado derecho de mi cabeza, en ese riel de seguridad o tal vez en la puerta, pero fue metal porque, bueno, ellos supieron que era metal y le dijeron a mi mamá eso. Y bueno, los paramédicos, mire, yo no recuerdo lo que les estoy contando en este momento, ni siquiera lo recuerdo. No tengo ninguna memoria de eso. Yo recuerdo que salí del gimnasio y recuerdo que desperté en la sala de emergencias de Syracuse, Nueva York, con monitores en todo mi pecho. Yo vi hacia arriba y vi al padre de mi mejor amigo cuidando de mí y orando por mí. Y luego volví a perder el conocimiento. Y ¿Y qué tal tu amigo? ¿Él sí, sobrevivió? mis amigos, ambos estaban adelante, tenían sus cinturones y ellos tenían solamente raspones por el cinturón y eso fue todo lo que sufrieron. Pero yo sufrí un trauma, una fractura craneal y bueno, eso terminó fracturando mi cráneo detrás del oído, fracturó también mi lóbulo occipital, el hueso alrededor del ojo y los paramédicos llegaron, estaba yo inconsciente y me llevaron al hospital local que está en Auburn, Nueva York, y mi madre en ese entonces ya está jubilada, pero estaba trabajando esa noche. Ella era una enfermera registrada. Estaba trabajando. Ella era enfermera. Sí, así es. Esa noche ella estaba trabajando, recibió la llamada. Tu hijo ha estado en un accidente automovilístico muy serio y viene a la sala de emergencias. Y ella se reunió. Yo no recuerdo nada de esto, lo que les estoy contando. Eso me contó mi madre después del hecho, pero ella me vio a mí y por su experiencia, ella trabajaba en la sala de emergencias durante muchos años y ella podía ver por su experiencia de que si Dios no me tocaba, si Dios no hacía un milagro, yo no iba a ibas a sobrevivir. Ella comenzó a orar y mi padrastro comenzó a orar, comenzaron a llamarle a personas, hasta Arizona, personas llamándole a otros en otras partes del país que sabían orar, oren por Bobby, oren por Bobby. Y ellos no pudieron ellos tratar ese tipo de trauma en Auburn, en ese hospital, así que me llevaron a Syracuse y fue como un viaje de ambulancia de 40 minutos. A esa velocidad tomó como 40 minutos. Y la ambulancia, yo dejé de respirar. Por supuesto me volvieron a resucitar, estaba conectado a la máquina, pero dejé de respirar y tuve 3 convulsiones o crisis generalizadas. Básicamente es cuando
cuando uno ya está perdiendo, uno ya se está yendo básicamente y ellos me estaban manteniendo vivo en esa ambulancia y yo llegué al hospital, a la sala de emergencias en Syracuse y comenzaron a tratarme inmediatamente. Continuaban manteniéndome vivo, pero mi condición estaba, se mejoró rápidamente. En otras palabras, no tuvieron que mantenerme conectado a la máquina para mantenerme con vida, pero tenían monitores de corazón en mi pecho, como les dije. Momentáneamente volví en sí y lo primero que vi es que estaba en una cama y yo sabía cómo se veía una sala de emergencias porque había estado mucho tiempo en hospitales cuando era joven y no como paciente, pero porque mi madre ahí estaba esperando nada más. Así es. Y bueno, yo no sabía qué había sucedido, pero sabía que estaba mal y yo perdí el conocimiento otra vez, una vez más. Pero el neurólogo, mi madre me contó esto más adelante, que el neurólogo que me estaba tratando le dijo a ella que si yo sobrevivía, yo tendría que depender de medicamento o de algún tipo de asistencia médica el resto de mi vida por causa del trauma cerebral que experimenté por lo que había sufrido. Y mire, él le dijo a ella que si yo sobrevivía, había buena posibilidad de que yo no iba a sobrevivir. Pero el Señor me tocó en esa sala de emergencias. Yo no puedo decir que tuve una visión. Yo no puedo decir ni siquiera que sentí la presencia de Dios. Yo estaba completamente helado, inconsciente. Pero el Señor me tocó. Y ellos sabían que yo había tenido una fractura detrás de mi oído, en mi cráneo. Lo sabían. Pero cuando ellos tomaron la resonancia magnética de mi cerebro, mi cabeza estaba completamente, especialmente en ese lado derecho, estaba inflamado. Ni siquiera parecía una cabeza humana. Pero el Señor había sanado ese cráneo, mi Gloria a cráneo. Dios. Me había sanado el Señor. Mire, yo tenía sangre que estaba saliendo de mi ojo derecho, saliendo de mi oído derecho, sangre saliendo de él. Y eso se detuvo, habían detenido el sangrado. Pero miren, ellos habían dicho que probablemente yo iba a perder por lo menos, aún podía ver, pero que no iba a tener visión apropiada en mi oído. No sabían qué iba a suceder con con mi ojo derecho, no sabían qué iba a suceder con mi oído derecho tampoco. Y una vez más, estoy resumiendo esto, pero el Señor me tocó y yo, como 3 días después de mi estadía en el hospital, yo sentí que tronó algo tronó en mi oído y sangre comenzó a salir de mi oído. Y el Señor sanó a mi oído derecho, el Señor sanó a mi ojo derecho, lo limpió y Alabado yo, Dios. yo salí de ese hospital, una vez más, estoy resumiendo, pero salí de ese hospital en 4 días y de vuelta a casa. Yo había sufrido gravemente, pero yo estaba de vuelta en casa 4 días después sin asistencia médica para tratarme. ¿Y qué dijo el doctor? Bueno, no recuerdo yo. Pero ¿consideras que Satanás sabía que Dios te iba a usar y estaba tratando de matarte? Lo creo, sí. Viendo ahora, lo creo, sí. En el momento yo sabía que Dios me había llamado. Yo no había sido bautizado en el Espíritu Santo aún, pero yo sabía que había un llamado en mi vida, pero yo creía, sí, viéndolo ahora, puedo ver que Satanás estaba tratando de eliminarme. Yo quiero en la próxima programación, quiero que le cuentes a la audiencia cómo fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Es lo más maravilloso, bueno, tan maravilloso como lo que acabas de contar, ¿no? ¿Puedes contarlo? Claro que sí. Bueno, estamos tratando con algo, damas y caballeros, que es sobrenatural. La salvación del alma es sobrenatural. Sí, amén, sí. Oh, gloria a Dios. Y yo siento la presencia del Señor mientras digo esto. Así que no se pierdan la próxima programación y les prometo que les bendecirá el escuchar su testimonio y también voy a contar un poco del mío. Así que muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Siento la presencia del Señor. Dios les bendiga.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.